Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 1 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos nutramos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice: al explicar tu palabra da luz y abre la inteligencia a los humildes. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros seamos capaces de recibir la palabra de Dios con humildad, que es la semilla del reino de los cielos, como nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda preocupación, toda indiferencia, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino, y la maleza es la gente del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 1 de agosto del 2023. Gracias por estar presentes para nosotros nutrirnos con la palabra del Señor, para cumplir con la voluntad del Señor, que nos dice allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, en Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor nos recuerda a nosotros para que no lo olvidemos y nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer eso que Dios quiere que haga en nosotros. Abramos nuestro corazón
para que podamos entender la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, no como un cuento cualquiera, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos, hasta donde se separa el alma del espíritu. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Amén. En la parábola hoy Jesús nos va a explicar la parábola que él explica, que él les había dicho a la gente y a sus discípulos aquí mismo en San Mateo capítulo 13, versículo del 24 en adelante, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador y la cizaña, del trigo y la cizaña. Entonces, hoy Jesús va a explicarles a sus discípulos. Aquí vemos claramente que dentro de la iglesia de Jesucristo hay jerarquía. Jesús hablaba en multitudes a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus enviados. Él les explicaba claramente. No es que todos tienen la misma autoridad, no. Entre los discípulos del Señor, Jesús explicaba, a toda la gente le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos, a sus apóstoles, a ellos Jesús les explicaba todo en privado. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo capítulo 13 del versículo 36 al 43. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Miren, despide a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Mire, Jesús despide a toda la gente y entonces ahora les va a explicar la parábola de la hierba mala sembrada en el campo. ¿A quién? A sus discípulos o apóstoles. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Por eso, ustedes y yo tenemos que alimentarnos de esa semilla que Jesús nos trae, que es su palabra. San Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. ¿Y quién nos da esa palabra de Dios? El ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos que ustedes y yo tenemos que dejar que se encarne en nosotros. Así como allí en Juan 1:14, el verbo divino se encarnó, como María dejó que se encarne le dijo sí al Señor en Lucas 1:38, hágase en mí según su palabra. Así como María dejó que esa palabra se encarne en ella, se haga carne, así tenemos que hacer nosotros. Y cuando nosotros hagamos eso, Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que en nuestra vida vamos a sentir dulce como la miel. Y en Ezequiel 3:10 nos dice que tenemos que guardarlo eso en nuestro corazón. No tiene que adentrarnos por una oreja y salirnos por la otra. El apóstol Santiago nos vendrá a decir en Santiago 1:21 y 22, desechen toda malicia de entre ustedes, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. No se contenten con escucharla, sino pónganla por obra. Quien escucha y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. Entonces aquí vemos que hay dos grupos de personas. Los hijos del reino y la gente del maligno. Ustedes y yo debemos de hoy hacer una pausa en nuestras vidas y decir, ok, con la forma como yo pienso, de la forma como yo actúo, de la forma como yo obro, de la forma como yo soy conmigo mismo, con los demás, a ver, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Qué me estoy ganando? ¿Me estoy ganando el reino de los cielos o con eso me estoy ganando el infierno? Allí en San Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice, por tus palabras, miren, por nuestras palabras serás condenado o serás declarado justo. Entonces tenemos que mirar desde lo que hablamos y también lo que hacemos. Jesús nos va más adelante, hoy en el Evangelio de hoy, a recordar que no solamente necesitamos tener fe, sino obras. Entonces, vamos pensando, mis amados hermanos y hermanas, eso que nosotros hacemos,
no está invisible para Dios. ¿Recuerdan Salmo 94, versículo 9? ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios mira todo lo que ustedes y yo hacemos y decimos, y escucha lo que decimos. Salmo 139, aún el pensamiento no está en mi mente, Dios ya lo sabe. Aún la palabra no está en mi boca y Dios ya lo sabe. Y si Dios lo sabe eso, entonces debemos de pensar con esa forma de proceder, así como nos guiamos en nuestra vida, estamos dándole la gloria a Dios, estamos haciendo su voluntad, estamos ganándonos nos estamos ganando el reino de los cielos, estamos siendo hijos del reino o del maligno. No puede haber mitad a mitad. ¿Recuerdan allá 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 en adelante? No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Todo me es permitido, no me dejaré dominar por nada. Apocalipsis 3:15, puesto que no eres ni frío ni caliente y eres tibio, lo vomito. No podemos ser tibios. O estamos ganándonos del reino de los cielos o estamos ganándonos del infierno. Así de fácil, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que nosotros analizar y pensar que estamos ganándonos cada día con la forma como vivimos, con la forma como pensamos, con la forma como hablamos, con la forma como procedemos, con la forma como buscamos hacer la voluntad del Señor, que nos dice en Efesios 5:10, que hay que buscar hacer la voluntad del Señor. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces aquí nos viene a recordar lo que nos dice el apóstol San Pedro en primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. Santiago, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Manténganse firmes con Dios y el diablo huirá de ustedes, porque él anda queriendo sembrar esa cizaña, esa hierba mala. ¿Para qué? Para que vayamos al infierno. ¿Recuerdan lo que dice en San Lucas 8:12? El diablo viene y roba la palabra de Dios del corazón que ha sido sembrada. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. El diablo está trabajando. Mientras el querer de Dios, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, sembrando la cizaña en las personas que están espiritualmente débiles. Por eso es importante nutrirnos todos los días con la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraron el mal. Miren, los ángeles van a venir en el fin del mundo, recoger todos los escándalos y los que obraron, los que trabajaron, los que hicieron el mal. Aquí Jesús viene a tumbar la falsa doctrina de Martín Lutero y sus seguidores que dice solamente la fe, cree en Dios y serás salvo. Jesús viene a juzgar a cada quien según sus obras. Jesús va a mandar a sus ángeles a separar a los que hicieron, a los que obraron el mal y también a los que trajeron escándalos. ¿Recuerdan lo que dice en San Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2? Ay del mundo ay de aquel por quien venga los escándalos, más le vale que le amarren del cuello y le hundan al mar antes que escandalice a uno de estos pequeños. Jesús es claro en eso y Él va a venir a juzgar según nuestra fe y según nuestras obras. Jesús va a venir, los ángeles de Jesús van a separar a los que obraron el mal. Por eso es importante para un buen cristiano tener fe y obras, no solamente la fe. Bien. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Ustedes y yo con nuestras acciones, ¿qué nos estamos ganando? ¿El reino de los cielos o el horno ardiente? Hay que pensar en eso. Con eso que yo obro, con mis obras, ¿qué me estoy ganando? Y con eso que estoy enseñando, ¿qué me estoy ganando? Porque hay personas que se separan de la iglesia de Cristo, empiezan enseñando lo que les viene en mente, según ellos enseñan, pero enseñan mentiras.
Apocalipsis 22:15. Fuera todos, dice una lista ahí, y los que aman y practican la mentira. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. La voluntad de Dios es que nosotros brillemos en el reino de nuestro Padre Celestial como el sol. Entonces hoy Jesús nos viene a hacer meditar. Estamos ganando el reino de los cielos con nuestras obras. Apocalipsis 22:12. Él va a venir a juzgar a todos según su trabajo. Así que si a usted alguna vez le inyectaron que solamente fe, falso. Jesús va a venir a juzgar según las obras. Así, ¿ok? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 15 para terminar esta meditación del Evangelio del día. Pueden buscar conmigo, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16 vamos a leer. Bien, el Evangelio de hoy nos termina diciendo que los justos brillarán como el sol en el trono de nuestro Padre Celestial. Mira lo que nos dice San Pablo, Filipenses capítulo 2, del versículo 14 al 16. Cumplan todo sin quejas ni reproches. Mire, hay que cumplir la voluntad de Dios sin quejarse y sin reproches. ¿Por qué? Porque yo. No, simplemente si eso es lo que Dios quiere y yo amo al Señor, como dice Marcos 12:30 en adelante, con toda mi mente, mi corazón, con toda mi inteligencia, con todas mis fuerzas, entonces si eso es lo que Dios quiere, voy a hacer lo que Dios dice. Romanos 2:2. Desechando la cosa del mundo, voy a buscar qué es la voluntad de Dios, qué es lo perfecto, qué es lo excelente ante los ojos de Dios. Cumplan todo sin quejas ni reproches. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas, buscamos la voluntad de Dios, como dicen en Efesios 5:10. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, hacemos todo sin quejas, sin reproches, y con nuestras obras, con nuestra fe, con nuestras acciones, con nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ser obedientes a Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros somos obedientes a Él, entonces vamos a brillar como las estrellas en el mundo. Seremos esa estrella de esperanza en nuestro hogar. Seremos esa estrella que brilla para dar la luz en nuestra familia. Esa estrella que busca ganarse el reino de los cielos y enseña a ganarse el reino de los cielos a nuestra comunidad. Y termina diciendo el apóstol San Pablo: al presentarles la palabra de vida. ¿Cómo vamos nosotros a brillar como esa estrella? ¿Cómo vamos a ser esa estrella de esperanza, esa estrella que brilla en este mundo descarriado, en este mundo de oscuridad? ¿Cómo vamos a ser esa estrella? Al presentarles la palabra de vida. Hay personas que quieren ser estrellas sin predicar la palabra de Dios. Y eso no es el querer de Dios. Dice el Señor, sí serán estrellas que brillen, presentándoles la palabra de vida. De esa manera, entonces vamos a fortalecer tanto nuestra fe y la fe de nuestros hermanos. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Al presentarles la palabra de vida, de ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo. Si nosotros presentamos la palabra de vida, nosotros mismos, a nuestra vida y a nuestros seres queridos, San Pablo se va a sentir orgulloso en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes
no habrán sido inútiles. Mire la exhortación que nos hace San Pablo a presentar la palabra de Dios, y me viene a la mente el Salmo 119, versículo 130, que nos dice: la explicación de tu palabra da luz a la inteligencia de los humildes. Alabado sea el Señor. Sigámonos alimentando de la palabra del Señor para de esa manera ser luz en nuestra propia vida y ser luz para los demás. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo. Su hermano Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir, denle compartir, ayúdenme a llevar la buena noticia, la buena nueva del reino de los cielos a toda la creación, dándole suscribir, dándole compartir. Que el Señor le bendiga y le guarde.